Bien, nos enlazamos con José González, nuestro editor internacional de Rumbo Minero, para hablar un poco de los temas siempre importantísimos que nos trae a nivel internacional. Él está desde Wall Street, Nueva York, como sabemos. José, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, gracias. Encantado de estar en el programa siempre. José, cuéntanos, Microsoft y Constellation Energy acaban de anunciar una inversión de $1.600 millones para reiniciar la planta nuclear Three Mile en Pensilvania, cuya falla en 1979 marcará un retroceso en el desarrollo de la energía nuclear de los Estados Unidos. Por su lado, Amazon ha comprado una planta nuclear también en Pensilvania. ¿Por qué razón están invirtiendo las compañías tecnológicas en energía nuclear y tiene tal inversión algún tema en minería? No solo Microsoft y Amazon, Jorge. Según Barron's, Google también apuesta a la energía nuclear para impulsar sus ambiciones en el ámbito de la inteligencia artificial, como el caso de Microsoft y Amazon. Ya en el pasado habíamos mencionado en el programa lo que significa la demanda de energía de la inteligencia artificial y los retos que pone al sector energético. Google, señala Barron's, sigue los pasos de sus rivales tecnológicos, llegando a un acuerdo con una startup energética, Kairos Power, para construir una serie de plantas de energía nuclear que generarían la electricidad necesaria para hacer funcionar sus datos de inteligencia artificial. El acuerdo se produce menos de un mes después de que Microsoft anunciara su propio acuerdo nuclear. Google obtendrá 500 megavatios de energía de una serie de pequeños reactores que construirá Kairos, que entrarán en funcionamiento entre el 2030 y el 2035. Google seleccionó pequeños reactores modulares porque son más rápidos de construir, se pueden implementar en más lugares y ayudan a que la entrega final del proyecto sea más predecible. Según Sundar Pichai, el CEO de Google, es el último paso de la compañía en la aceleración de fuentes de energía limpia. Microsoft, como mencionaba, firmó un acuerdo con Constellation Energy para obtener energía de Three Mile Island, donde un reactor debería volver a funcionar en el 2028. Mientras que Amazon compró un sitio junto a una instalación nuclear de Talent Energy para obtener energía directamente en lugar de hacerlo de la red de transmisión. El plan de Google, señala la compañía, es para suplantar a la energía solar y eólica para sus data centers y lo ayudará a alcanzar su objetivo de energía libre de carbono las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Las iniciativas de 3 de las 7 magníficas, como se conoce a las 7 compañías tecnológicas más grandes del mundo, se dan en el marco de la necesidad de los Estados Unidos de agregar 1 terawatt de energía limpia en la próxima década, que acicateada por la descarbonización y la transición energética, encuentra en la inteligencia artificial una nueva fuente de demanda. En lo que cierra la minería indistintamente de la fuente, el incremento en la capacidad instalada de generación eléctrica solo implica mayor demanda de minerales críticos y entre ellos el rey de esos minerales críticos en el futuro es el cobre. Eso te iba a preguntar, ¿esto no está contabilizado en la gran demanda de cobre que se necesitaba para los próximos años? ¿Esto aumentaría la necesidad de cobre en el mundo? Correctamente, lo que se había presupuestado, proyectado hacia el futuro es la demanda de la demanda de cobre por el cambio de la matriz energética en lo que se refiere a la electromovilidad de la transición energética. La inteligencia artificial pone mucha más presión en la demanda energética porque hay una construcción masiva a nivel global de data centers, lo que es la nube. Esto solo va a subrayar, y lo dice el IPE en el caso del Perú, que la demanda del cobre en este ciclo de transición energética e inteligencia artificial va a ser el más alto en la historia, apoyando las perspectivas de aumentos sustanciales y seculares en el precio del cobre hacia adelante. Muy interesante, José. Por otro lado, la cotización del oro, tal como tú lo habías previsto en el programa anterior, se está acercando ya a los $1.700 la onza, consecuencia de la guerra en el Medio Oriente y el refugio que buscan muchos inversionistas en este patrón. Pero hay que ver los impactos en la dinámica bursátil, ya que estamos entrando al finalizar el tercer trimestre, que hay balances. ¿Cómo ha sido ese impacto en bolsa de las principales empresas que producen el oro?
Buena pregunta, César. En la medida que los mercados tienden a seguir la cotización del metal antes que el valor de las acciones de las compañías que lo producen. Según Investing.com, las compañías productoras de oro están a punto de tener su mejor trimestre de ganancias en la historia en función de los aumentos en las cotizaciones del metal precioso y menores costos de producción. Curiosamente, ya a diferencia del pasado, las acciones de las mineras de oro no han subido como en ocasiones anteriores, cuando el valor de las mismas multiplicaba el aumento de las cotizaciones del oro en 2 o 3 veces. Es decir, que el precio de las acciones sube 2 o 3 veces lo que sube el precio del oro. Ahora bien, mientras que el oro ha subido 46.8% casi en los últimos 12 meses, las acciones de GDX, que es el ETF de las compañías que producen oro más grande del mundo, solo, entre comillas, ha subido 60.7%. El incremento de 1.3 veces en el incremento del oro no compensa necesariamente en función de la inversión bursátil los riesgos operativos, geológicos y geopolíticos que enfrentan las compañías, señala Investing.com. Según los analistas bursátiles, la performance de su par se debe a que las tasas de interés aumentaron por mucho tiempo y en muchas ocasiones, 11 para ser precisos, y por el interés, la euforia que ha habido en los mercados bursátiles por la inteligencia artificial. Hay que recordar que el oro es un activo alternativo, que es decir, que les tiende a ir bien si al mercado le va mal y a la inversa. Ahora, Adam Hamilton de Investing.com considera que las acciones están subvaluadas vis a vis las cotizaciones del metal. Implican una ganancia promedio por el precio de la onza de 63% entre junio del 23 y junio del 24, y que esas ganancias podrían subir en este trimestre que cierra entre 81 y 100%, y que las acciones de las compañías que producen oro deberían tener una reacción positiva independientemente de la volatilidad en el precio del metal. Muchas gracias a José González por estos reportes importantísimos y te esperamos la próxima semana para seguir tocando estos temas internacionales tan importantes. Un abrazo. Vale, encantado siempre. Bien, recordarles la revista Rumbo Minero, en este caso el encuentro minero más importante de América, Expomina del 2024, un resumen de todo lo que fue Expomina. También viene la próxima edición, todo lo que fue Expomina. Queremos a continuación decirles que en la web de Rumbo Minero, www.rumbominero.com, usted puede entrar y descargar la revista completamente gratuita con todos los informes importantísimos sobre la minería. Conozca más sobre la minería, y para los proveedores y para las empresas mineras, por supuesto, siempre importante tener esta información. César. Así es, Jorge. Momento de presentar el segmento de activos mineros AMSAC. La situación ambiental en Loroya era sumamente compleja. El Perú tuvo que asumir su responsabilidad tutelar de velar por la salud de la población y el ecosistema. Anteriormente las calles, las pistas eran barro, eran tierra, entonces ahí estaba la contaminación. Y eso ha cambiado, porque ya ha tapado, ha remediado ya activos mineros. Ya se ha cubierto todo lo que se ha envenenado, digamos, la ambientación. Hoy en día ya Alto Marcabay ha desarrollado bastante, uno en el comercio, uno en el transporte, se ha creado fuentes de trabajo, y es otra calidad de vida prácticamente. Este lugar, como dice, ha desarrollado bastante, ¿no? Gracias a eso ya tenemos un desarrollo más de nuestra asociación de acá de Alto Marcabay, ¿no? Inclusive los animales anteriormente sufrían de la renguera que se habla. La renguera eran unos animalitos que no podían caminar por los pastos, por la contaminación, todo. Hoy en día desapareció esa enfermedad. En estos espacios, con suelos expuestos, con suelos contaminados, jugaba con mi hermano, con mis amigos, con mi familia. Me llena de alegría trabajar en una empresa que ha hecho el cambio en Loroya. Los niños de hoy tienen una realidad totalmente distinta.
Bien, nos encontramos ahora con Enrique Valderrama, analista político. Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantado de estar aquí. Bienvenido a Rumbo Minero. Enrique, cuéntanos un poco, estamos siempre tratando en Rumbo Minero de entender varias cosas y nos interesan mucho los analistas políticos porque la minería lamentablemente se ha politizado en gran parte, ¿no? La gente sabe más de minería en el Perú gracias a todo el trabajo que se realiza de muchas entidades y de programas de televisión y revistas y todo lo que hay para saber más de minería. Eso es bueno. El tema es que la minería ilegal nos está avasallando en la seguridad, en todo, ¿no? Hace poco, el alto comisionado para la lucha contra la minería ilegal de la PCM, Rodolfo García, habla de que tiene un plan que lo va a presentar estas semanas, ¿no? En las próximas semanas, en mes de octubre, sobre el bajar, digamos, la minería ilegal en 10% anualmente. A nosotros nos encantaría, la verdad. La cuestión es ¿cómo? ¿Cómo es el plan? ¿Qué es lo que están planteando? ¿Realmente es simplemente hacerse un plan? ¿O cuál es la fórmula mágica? Porque la verdad es que tenemos miles de fórmulas mágicas en los últimos gobiernos y seguimos con la minería ilegal a toda marcha. Bueno, en principio decir que el Perú definitivamente es un país minero, creo que eso debe quedar claro en términos positivos, y creo que hay que alentar a la formalización minera y el hecho de la gran minería moderna siga expandiéndose. En segundo lugar, no creo que este gobierno actualmente tenga las cosas claras respecto al tema, en principio porque el presupuesto para el combate justamente de las economías ilegales se ha reducido en 21% respecto al año pasado, cuando evidentemente el problema se ha incrementado. Y en segundo lugar, decir que el gran impacto sin duda en las economías ilegales en el país, para que la gente tenga una idea, en los últimos 10 años, contando hasta el 2023, del narcotráfico es de 670 millones y la minería ilegal es de 8.000 millones. Por lo tanto, el principal asunto aquí es definitivamente el combate de la minería ilegal, pero pienso yo también entendiendo que existen 600.000 familias alrededor del tema minero y que lógicamente si el Estado planteara una real política de formalización, podríamos aislar justamente a los ilegales de los que están alrededor de las actividades sin duda delictivas. Creo que no ha habido esta estrategia, no solamente el gobierno de Boluarte, sino incluso en los últimos años. Recuerden que en el año 2012, me parece, Humala presentó un paquete normativo para formalización minera que evidentemente no logró lamentablemente la formalización de muchos que se dedican a la actividad extractiva. El tema de la minería ilegal, Enrique, no solamente es el ejercicio económico, la extracción al margen de la ley, sino, como sabemos y como tú bien has señalado, comparándolo con el narcotráfico, hay violencia, hay criminalidad organizada. Lo que acaba de ocurrir en Patasi, que Jorge León Benavides lo comentó en la introducción del programa, que se han encontrado una fosa común de 1 kilómetro de profundidad con varios muertos, determina la dimensión de un problema mucho mayor. En todo caso, se ha declarado en estado de emergencia, igual como ha ocurrido con la violencia urbana. ¿Tú crees que es una solución ello? ¿Qué se te puede venir a la cabeza como alguna propuesta articulada para combatir ya estos aspectos, estas cosas colaterales de la criminalidad? Bueno, en principio decir, por ejemplo, que alrededor del asunto de los delitos ambientales, en donde esto estaría sin duda enmarcado, en el país si encontramos a 10 condenados, creo que sería bastante. En principio la ley no se está aplicando, para empezar. Luego creo que hay que aislar la gran masa de algunos que quieren formalizarse con un plan coherente, lógico, a cambio de elevación de estándares ambientales, incluso facilitando la posibilidad de importación de concentradoras o máquinas para procesar mineral ambientalmente amigables, cosa que se puede, pero entrar a una lógica sumamente estricta y de mano firme con las perspectivas que no quieran formalizarse o incluso los que es imposible formalizar, como los propiamente ilegales que están alrededor del tema de la Amazonía, pero avanzando muchísimo. Recuerden ustedes que en el norte del país, se habla mucho de la Amazonía, pero en el norte del país está la mayor producción de oro, en La Libertad y en Cajamarca fundamentalmente. Claro. Creo que hay que entrar ahí con un esquema muy fuerte de mano firme del Estado que lamentablemente el día de hoy no tiene,
porque lamentablemente las economías ilegales, como el narcotráfico, pero también la minería ilegal, han penetrado, y hay que decirlo, las estructuras regionales fundamentalmente, de la Fiscalía, del Poder Judicial, incluso tienen alguna gente con influencia política grande. Llegan hasta digamos, Congreso, en planillas. tienen representantes, hay que decirlo, en gobiernos regionales, municipales, Congreso mismo, como tenía el narcotráfico también, y estudiosos sobre la materia como Jaime García hablaban hasta de bancada narcotraficante, tú lo recuerdas. Por supuesto. Es uno de los grandes problemas de América Latina, no solamente en el Perú, en Colombia ha pasado también, pero hoy día creo que estamos viviendo el mismo fenómeno que se vivía alrededor del tema del narcotráfico, que antes era la principal actividad delictiva, con el asunto de la minería ilegal. Por eso planteo un esquema de formalización viable pero duro para todos los que quieran realmente ser formales, y para los que no, y para los ilegales, una mano dura realmente efectiva de parte del Estado, evidentemente poniendo todos los recursos a disposición en las zonas más sensibles que todos sabemos dónde están, a diferencia, digamos, de otros fenómenos. Está plenamente identificado incluso dónde está la actividad ilegal que se realiza. Al haber tomado, digamos, estamos hablando de 4.000 millones de dólares de exportación anual ilegal de los mineros ilegales, o sea, la más grande que se ha visto en la historia del Perú. Obviamente totalmente ilegal, sale por Bolivia, sale por donde sea, hasta por Brasil. La minería ilegal ha tomado un poder político, que es lo que estamos conversando, ¿no? De acuerdo. Ahora, también a esos fiscales y a esos miembros del gobierno los amenazan. Están en las mismas comunidades de los que tienen que fiscalizar. Entonces, ahí no sería, tú hablas de fuerza del todo el peso de la ley, ¿no sería interesante poder militarizar algunas zonas? Por ejemplo, el corredor minero. El corredor minero, cuando para, le hace un grave daño económico al país entero. Terrible. Entonces, creo que es más de 1% el PBI. Hay formas de militarizar zonas de interés nacional. Es también un debate sobre este tema. Pero además, si uno va a fiscalizar, necesita del ejército, porque la policía ya está rebasada, del ejército para que se cumplan las cosas, número uno. Número dos, necesitamos oficinas del gobierno en las zonas ilegales. Y respaldadas por los militares, porque si no, los pasan por encima. Mira, hay una experiencia muy importante que cuento rápidamente. El 75% de la exportación de los opioides en el mundo estaba concentrado en Afganistán. La solución que tuvieron fue militarizar el tema, pero al final lo que lograron es que los países aledaños concentren prácticamente toda la producción, en lo cual desplazamos el problema. Pasa lo mismo con los estados de emergencia. El estado de emergencia en el Agustino, ya, se desplazan y están en el RIMA, que están en otro lado. El tema, yo creo, yo sí estoy a favor de la militarización, pero como se luchó aquí con el terrorismo, es decir, la combinación de inteligencia policial, presencia del Estado y soporte del ejército. Con esas tres cosas yo creo que podemos avanzar. No únicamente la militarización. Y tener plantas también, ¿no? Porque hay plantas ilegales que están por varios sitios, y yo creo que una manera de poder legalizar es tener que el gobierno maneje plantas, ¿no? Exactamente. Y que le dé un justiprecio al minero ilegal, que le dé un justiprecio, porque ahora les pagan muy poco. Estamos totalmente de acuerdo, porque yo considero que el último eslabón en realidad de la cadena alimenticia de este esquema ilegal son los que extraen, porque usualmente les dan menos en peso y menos en la ley del mineral. Por lo tanto, lo que estamos planteando es la posibilidad, por ejemplo, de una importación masiva de plantas procesadoras que evidentemente en un esquema lógico entre privado y público puedan ponerse al servicio de la gente que quiera formalizarse, y de esa manera, lógicamente, van a perder menos en la forma como comercializan. Pero, te digo, lógicamente esto requiere voluntad política, y lamentablemente yo no veo que el gobierno quiera avanzar en eso. Y en el Parlamento, como muy bien ha señalado César Campos, lamentablemente creo que se juegan los intereses más del otro lado, que es los de la formalidad. Lamentablemente, eso es lo que estamos viendo. Claro, hay plantas que cumplen con todas las de la ley, pero hay plantas que no cumplen ambientalmente con la ley. se puede. Y que están recibiendo cualquier tipo de mineral de donde venga, y otras que sí cumplen con la ley. Entonces hay que diferenciarlas. Y yo creo que las oficinas de SUNAT al costado, que ahora las oficinas se pueden hacer con containers, pero todo esto sería una maravilla si es que no tiene la presencia militar
será un problema muy grande porque los van a atacar. Esto es un tema de estrategia que tiene que manejarse bien, pero tienen que estar en la cancha. El gobierno tiene que estar en la cancha. Totalmente de acuerdo, por eso decía, por un lado una posibilidad sensata y coherente de orientarse hacia la formalización, lo cual puede ser el hecho de facilitar estas plantas procesadoras en alianza público-privada, pero además con mano firme, es decir, presencia del Estado, presencia de la policía, presencia del ejército, para lograr mitigar el problema. No podemos entrar en una lógica únicamente persecutoria y no podemos estar como estamos tampoco, porque el país está al borde, creo yo, de una gran inviabilidad para su institucionalidad, porque hoy día tienen 5, 6, 7 parlamentarios, mañana pueden tener un presidente, sin ningún problema. Hay que empezar a tomar cartas en el asunto ya. El problema grave es justamente la falta de prevención. Tú decías, hay que incorporar y fortalecer la parte de inteligencia. Y la inteligencia la vemos que no hay ni siquiera como sentimiento colectivo en todas las áreas, ni siquiera la salud, no existe en la educación, la prevención, como debería ocurrir en este caso. Así es. Totalmente de acuerdo. Muy bien, se nos acabó el tiempo. Enrique Valderrama, analista Encantado de político. estar acá. Muchísimas gracias por venir. Siempre es interesante invitar a analistas políticos. Esperemos que puedas venir en otro momento a Rumbo Minero, porque es un tema apasionante y creo que la política tiene mucho que decir sobre la minería, pero en el buen sentido, porque en las campañas políticas también utilizan la minería como les da la gana, ¿no? Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, encantado. Vamos a una pausa comercial y regresamos.